Esto es Conexión, tu vuelta a casa, bien informado, bien informada. Mi nombre es Joana Castro. Ayer se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y de acuerdo a la Ley 29973, las empresas, escúchalo bien, con más de 50 trabajadores en planilla deben, o por lo menos deberían cumplir una cuota de empleo para esta población. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? 7.200 empresas que ha supervisado SUNAFIL y ha encontrado solo 88 de 7.200. A ver, si eso está pasando con empresas que tienen más de 50 trabajadores, ni qué decir de otro tipo de empresas, medianas, más pequeñas. Claro, se establece un número, pero no se está pensando en general y no se le está considerando a la persona con discapacidad. Conversamos de este tema con el doctor José Luis Palomino, abogado laboralista. Bienvenido a Conexión, buenas tardes. Gracias, Giovanna, por la invitación. Doctor Palomino, más allá de la cifra que puede sonar, claro, muy grande en cuanto a empresas que no cumplen y muy chiquita, este 88% que sí está haciendo las cosas o está intentando hacer las cosas como deberían ser, no estamos pensados como país, pero ¿cuáles son, digamos, las sanciones que podrían tener estas empresas por no incluir a esta cuota que deberían tener de personas con discapacidad? A ver, Joana, esta ley, la 973, que bien lo acabas de comentar, es una norma que nace el año 2012 y el reglamento el 2014. Entonces, esta norma era tendiente pues a dar esa facilidad, a buscar esa igualdad en el empleo, a la no discriminación para las personas con discapacidad. ¿No? Una persona con discapacidad que tiene una disminución, de repente un menoscabo en su salud mental, ¿no? En salud física, para que pueda acceder de manera acertada en el centro de trabajo. Y esta norma se da en el tiempo, pero el incumplimiento de la misma también se ha ido proliferando en el tiempo. ¿Por qué? Porque si vemos que la norma es antigua, del 2012 al 2022, más de 10 años, y el cumplimiento de la misma no se ha dado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en la actualidad mucho prolifera el tema de la informalidad laboral, imagínate si el empleador no contrata formalmente a sus trabajadores, menos va a contratar a un personal con discapacidad. Ahora, ¿cuál es la obligación legal de todo empleador para poder contratar o dar la cuota de empleo a las personas con discapacidad? 5% en el sector público, que no se cumple, porque hay ministerios que ni siquiera cumplen, y ahí yo creo que debería afianzar también una fiscalización, ¿no? La entidad correspondiente, y el 3% en el sector privado de empresas que sobrepasen los 50 trabajadores. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en la realidad? El ente fiscalizador, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL, debería afianzar ese procedimiento inspectivo para verificar. ¿Por qué? Porque bien tú lo has dicho, de más o menos 7.200 empresas, solamente 88 que cumplen la cuota de discapacidad, y las demás no. Pero ahora, habría que ver también si ha habido dentro de la contratación laboral de personal con discapacidad, ese apoyo también de la CONADIS, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad, y el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque a veces también el empleador trata pues de cumplir con la cuota de discapacidad, y cuando llama, ahora que el tema es un poco más virtual, hace los pedidos a través de correos electrónicos para ver si le pueden proporcionar de personal con discapacidad, porque no es sencillo contratar personal con discapacidad, no tiene eco a esa respuesta, o no hay una respuesta rápida para poder. Es correcto. Entonces, yo creería ahí de que hay dos situaciones, ¿no? La obligación legal, que debe cumplirse en el año 2012, el reglamento 2014, que no lo cumplen las empresas, y segundo, también tiene que haber un ente coordinado, o sea, coordinaciones entre el Ministerio de Trabajo, CONADIS y el empleador. Y esto es una dificultad que se viene dando en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene un trabajador con discapacidad? Son los mismos derechos de un trabajador de la actividad regular, de la actividad, ¿no?, en régimen general, o de repente se está en un régimen REMIPE, tal y cual. No puede haber un acto de discriminación, ¿no?, respecto a la contratación del personal. Ahora, hay una situación también que es importante señalar, Joana, ¿cuál es? De que el tema de la educación también, ¿no? ¿Por qué? Porque si no,
damos cuenta, en el Perú la educación no está muy bien, o sea, no hay una política educativa y eso ya se trae hace muchos años atrás. ¿Y qué pasa? Muchas personas con discapacidad ni siquiera culminan su primaria, ni mucho menos pueden acceder a un tema... no porque quieran, sino porque no han podido. Es correcto, entonces tampoco pueden acceder ni mucho menos a una educación técnica, ni mucho menos superior. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? La gran mayoría de trabajadores que más o menos, o personas con discapacidad, están bordeando los 3 millones de personas, y de los cuales 1 millón aproximadamente están con trabajo. Pero ahora, ¿por qué el otro 2 millones están sin trabajo? ¿Por qué? Porque la informalidad del empleo impera en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se dedican las personas con discapacidad? La gran mayoría, según datos estadísticos del propio Ministerio de Trabajo, ¿no?, es al comercio ambulatorio, por ejemplo, ¿no? Que es real, o sea, si pensamos en ellos, los vemos vendiendo productos en algunas tiendas, bodegas, pero más allá de eso, no los hallamos, digamos, en el mapa de empleo formal. Le pido, doctor Palomino, que hagamos una pausa aquí, chiquita, porque queremos seguir explicando y, por supuesto, también caer en una explicación real, porque cuando se afecta el bolsillo, quizás las empresas ahí ya dicen, bueno, tenemos que ponernos en orden. Debieron hacerlo antes, ¿no? Pero quizás siempre con la multa o con las sanciones es que se ponen a hacer lo que la norma ya dice y a cumplir la cuota. Volvemos con eso, 6:44. Esto es Conexión, tu vuelta a casa bien informada. Continuamos en Conexión en RPP, la voz de todo el Perú, conversando con el doctor Julio Palomino, abogado laboralista. Ayer se ha conmemorado el Día de la Persona con Discapacidad y sí, claro, deberían, sobre todo en los empleos, considerar a las personas no solo por cuotas, sino también por oportunidades, porque son, por supuesto, las oportunidades que se merecen. Doctor Palomino, decíamos, 5%, usted nos contaba, ¿no?, es la cuota que debe cumplir el sector público, 3% el sector privado. Si no lo cumplen, ¿cuál es la sanción económica? Porque muchas veces se aprende de los errores cuando están las multas de por medio, está el pago y los empresarios dicen, bueno, ya no queremos caer en este error porque nos ha significado tanto económicamente. Aunque suene duro, muchas veces es así. A ver, efectivamente las multas por infracción muy grave, pues esta es una infracción muy grave que ha establecido el rango en la ley 28806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo, bordea entre 12 a 15 OITs. Más o menos ese por el incumplimiento de contratar a personas, no contratar a personas con discapacidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, SUNAFIL en el tiempo ha implementado un sistema de cartas inductivas a los empleadores, preguntándoles, ¿no?, a través de encuestas, ¿cuántos trabajadores tiene? Porque esa información ya la maneja SUNAFIL y SUNAT. Entonces, le pregunta, le dice, ¿cuentas con trabajadores con discapacidad? Y muchos empleadores no tienen asesoramiento debido y dicen, no cuento, pero ya sabe la cantidad de trabajadores por la declaración del PDT o del plan. Entonces, ¿qué sucede ahí? Le cae la fiscalización laboral y le dice, si tú tienes más de 50 trabajadores del sector privado, tú tienes la obligación de contratar el 3%. ¿No lo tienes? Te doy la posibilidad de que regularices, pero te multo porque a la fecha que yo esté fiscalizado no contaba con esa cuota de empleo para trabajadores con discapacidad. Ahora, hay un tema también muy importante, Joana, que el público debe saber. A veces el empleador corre con el apuro de contratar a personas con discapacidad para cumplir con la cuota, ¿no?, la cuota de empleo que le obliga la ley. Pero para eso también no recurre a la cuota. Es un punto también que hay que señalar bien, porque yo creo que no solamente es correr, sino la obligación legal y contar con ese aporte del trabajador discapacitado. Porque muchas empresas dicen, ¿no?, ¿de qué me vale contratar a un personal con discapacidad cuyo aporte no va a ser muy bueno? Entonces habría que ver si ese personal podría ubicarse dentro de los rangos de los puestos de trabajo de la organización privada y cumplir una labor efectiva. Eso es muy importante, ¿no? Claro, y ya no por necesidad o cuota, sino por cumplimiento de funciones. Es correcto. ¿Por qué? Porque de repente una persona con discapacidad tiene unas habilidades distintas, ¿no? Una persona que está muy bien, ¿no?, físicamente. Y esto debería tomar conciencia el empleador, porque no correr en el momento de cumplir con esa cuota para evitar la sanción, sino ir más allá, darle la oportunidad al trabajador con discapacidad que pueda acceder a un puesto de empleo digno, un trabajo digno, sin discriminación, ¿no?, y en igualdad de condiciones que un trabajador común y silvestre. Ahora, también
es bueno precisar de que la remuneración es idéntica a un trabajador común y silvestre. O sea, no puede haber una variación, porque ahí estaríamos viendo un tema de discriminación respecto al salario, y eso creo que no es la finalidad de esta norma que data del 2012, ¿no? Así es. Sí, incluso el presidente de CONADIS, y recuerdo que hemos tenido una conversación hace muy poco con él, decía, ¿no? Dentro de las empresas, por ejemplo, que no están cumpliendo o no están pensando, hemos hallado, y decía él, ¿no? Me da pena mencionarlo, hemos hallado ministerios, hemos hallado a la ATU, que tiene 17 fiscalizaciones en curso en estos momentos, porque no tiene además no solo personal, sino que las unidades de transporte público no están pensadas o no han sido compradas o adaptadas para personas con discapacidad, que es otra de los puntos que tiene que cumplir justamente, y así una serie de factores y la infraestructura en general de nuestro país, ¿no? ¿Cuánto hemos mejorado laboralmente en la captación justamente de personas con discapacidad? ¿Ha habido una mejora? ¿Ha habido un retroceso? Sí, ha habido una mejora del año 2021 al 2022, ¿no? Yo creo que estas cartas inductivas que emite, que te notifican vía casilla electrónica, la SUNAFIL, casi a diario los empleadores, hacen que tomen conciencia y se genere una responsabilidad mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya estamos saliendo de la pandemia, la reactivación económica nos ha dado a crecer en todos los sectores. ¿Qué pasa? Tener una multa administrativa que tengas que pagar 12 a 15 OIT, no le va a doler al empleador. Entonces, creería de que debe cumplirse con esa norma para darle oportunidad también, una igualdad de trato, una igualdad de oportunidades sin discriminación al trabajador con discapacidad, Joana. Ahora, estamos hablando de que cada UIT es 4.400 soles. Así es. Y claro, si sacamos cuentas rápidamente, estamos hablando en 12 unidades impositivas tributarias de más de 50.000 soles. Por supuesto, y esto es por la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Que se verían afectados. Imagínate una planilla de una empresa que tenga 300 trabajadores. Es el 3%, es un sector privado, ¿no? Entonces, imagínate la afectación que puede tener y también la contingencia que se puede generar, porque acá simplemente le va a chocar la caja del empleador y va a tener que pagar la multa administrativa independientemente de contratar al personal con discapacidad, ¿no? Ahora, llegamos a otro punto nuevamente, ¿no? Y es el tema de la solicitud a CONADIS. Hay también aquí que mejorar quizás o determinar un tiempo de respuesta, porque puede ser que hayan empresas, por supuesto, que quieran cumplir esta cuota y dicen, bueno, recorrimos o debemos recurrir al organismo que tiene la base de datos, ¿no? Que nos puede decir, esta es la persona más adecuada y te pone el camino más sencillo como empresario, pero esto no es así. A ver, es una pregunta que la debe responder el propio CONADIS, porque yo creo que debe haber un sistema interconectado entre el empleador, Ministerio de Trabajo y CONADIS, ¿no? ¿Por qué? Porque el empleador, cuando recurre al Ministerio de Trabajo, no tiene la data, y cuando recurre a CONADIS tampoco obtiene respuesta. Entonces ahí se podría generar una situación de que yo no tengo respuesta y por ende yo no sé a qué personal discapacitado puedo contratar, ¿no? Lógicamente, de que el personal con discapacidad tiene un certificado que les pide CONADIS para que pueda acceder al puesto, al empleo, ¿no? Dentro de la organización privada. Pero también hay que señalar de que si esto se mejora, yo creería de que van a haber más empleadores responsables que contraten a personal con discapacidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad, no me han contactado a través de CONADIS, pero la empresa que me contacta y quiere contratarme es una empresa cuyas funciones, bueno, van a dañar un poco mi condición de salud, ¿no? O por lo menos digamos que no es el perfil más adecuado y yo me voy a tener que esforzar más de lo requerido, o no hay en ese lugar las condiciones. Es decir, hay varias complicaciones. Fuera de que lo tome o no lo tome, luego pueden sancionar a esa empresa. Claro, por supuesto, porque yo creo que acá el mecanismo idóneo para la contratación de un personal con discapacidad es que cuente con el certificado de CONADIS. Eso es muy importante. Ahora, hay algunos empleadores que se toman los riesgos, ¿no? Asumen esos riesgos de contratar sin llegar a CONADIS, contratan, como lo acaba de decir, a un personal. De repente no solamente lo contratan para cumplir la cuota de discapacidad, que a veces la desconocen, también contratándonos informalmente, fuera de planilla, sin darle el seguro social, sin darle, ¿no?, la atención médica que pueda tener. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si ese personal que no cuenta con el certificado de CONADIS, que ha sido contratado informalmente, sufre un accidente en el centro de trabajo? ¿Quién va a asumir eso? El empleador.
¿no? Entonces yo creería que acá la formalidad en el tema operativo debe darse, porque de lo contrario podría ser contingencia tanto para el empleador y también perjudicial para el propio trabajador, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otras sanciones económicas. Ah, claro, por supuesto, porque ¿qué pasaría por ahí? No solamente la sanción por parte de la SUNAFIL, que verifique que lo han contratado indebidamente al trabajador con discapacidad, también la acción judicial que puede interponer de daños y perjuicios el trabajador en contra del empleador, ¿no? Que lo contrató informalmente. Así es. Y si hablamos de informalidad en nuestro país, bueno, tenemos más del 70% de informalidad y muchas de las recomendaciones o puestos, algunos de ellos pequeños o por un poco o un determinado tiempo, llegan justamente así, ¿no? De boca a boca y no cumpliendo todo el conducto que les va a permitir a ellos garantías para su salud y a la empresa, digamos, cumplir con la norma, la ley y de esta manera tener un ciclo completo entre empleador y empleado. Claro, imagínate, se contrata informalmente, no accede al sistema de salud, ni mucho menos al sistema de previsión social, ¿no? O sea, no va a tener ni siquiera una pensión en el tiempo, ¿no? Por la informalidad laboral, que acá en el Perú es muy común, ¿no? Así es. Perfecto, muchas gracias. Julio Palomino, el doctor Palomino ha estado con nosotros, abogado laboralista, hablando justamente de este vacío, todo lo que viene ocurriendo en nuestro país. 5% es justamente la cuota de personal con discapacidad que tiene que considerarse en el sector público, 3% en el sector privado. Si no lo hacen y tienen más de 50 trabajadores, una multa, doctor, de hasta 15 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando mínimo 12 que superan los 52,000 soles. Pero claro, ¿qué pasa en el sector informal, no? ¿Qué pasa en aquella recomendación que no solo le paga poco a esta persona, a este hombre, a esta mujer, a este jovencito con algún tipo de discapacidad, sino que qué pasa cuando la ponen también en riesgo, ¿no? Esa es la situación que afrontan muchísimos peruanos en nuestro país. Muchas gracias al doctor Palomino.